Bueno, buenas tardes a todas. Esta es una un nuevo encuentro de CAPA, un nuevo encuentro virtual, el tercero o cuarto del día. No recuerdo Creo que bien. ya vamos tercero, ya estoy perdida en el año. Bueno, el tercero. Bueno, muy contentos hoy porque es una charla que queríamos tener desde el año pasado. Es una charla con mujeres rurales, mujeres que están en diferentes ámbitos del sector agroindustrial, ya sea desde el campo, desde la educación, desde las instituciones, en la dirigencia, que nos enseñan y nos abren el camino a todas las mujeres en este sector, y como en otros tantos que no es tan fácil a veces. Entonces, hoy vamos a escuchar el testimonio de 3 mujeres muy reconocidas en su actividad, en donde yo creo, Elida, que vamos a aprender muchísimo de ellas, ¿no? Totalmente, bueno, la intención es escucharlas y también entender que el campo tiene otras formas, y también me parece que la evolución del sector agropecuario nos va a llevar a tener cada vez más mujeres decidiendo sobre las instituciones agropecuarias, sobre las políticas agropecuarias, y eso creo yo que es lo más importante. El título de la charla es "Las mujeres también son el campo, mujeres rurales, agenda y pendientes para la equidad se queda en registrada el en el ámbito coso, rural". total. Ahí está. Yo la semana pasada tampoco Noeli, firmé. Hola. ahí estamos. A Noeli le pedimos que se mute. Ahí está, perfecto. Y vamos a pedir que se muteen todas. Todos, por las todos. dudas. Ahí está. Exactamente. Dale, Eli. Bueno, obviamente que el CAPA hace un esfuerzo grande. Tenemos esta intención desde el año pasado que nos ha unido, nos ha federalizado absolutamente y nos ha llevado a recorrer un montón de temas. Hoy son las mujeres rurales. Antes que nada vamos a agradecerle a nuestros sponsors, que son muy importantes y que también lo hacen posible: al Banco de Galicia, gracias, a Ledesma, a Ciara, a SEC, al IPCBA, a Profértil y también a Volkswagen, que nos está acompañando a partir de este año también, y que nos da la movilidad para que el CAPA también pueda llegar a otros destinos de nuestro país. Vamos a empezar esta charla. Tenemos a 3 mujeres muy interesantes por delante para escucharlas. Ellas brevemente se van a presentar y nos van a decir cuál es la función que cumplen, qué título tienen, pero también nos van a contar algo más de sus historias, que son realmente muy interesantes. Vamos a empezar en el orden en el que estaban en nuestro banner, para así tenemos una lógica un poco más regulada. Vamos a empezar con la doctora Cristina Manzano, es gerente de Relaciones Institucionales de la Sociedad Rural Argentina. Cristina está ahí, divina, había puesto una planta atrás, tuvo que cambiar de escenario y ahí está también, preciosa, y ahí va a comenzar a charlar con nosotros. Contanos, Cristina, ¿cómo estás? Y contanos un poco quién sos, así todas te conocen y todos. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Nanette, Elida y a CAPA, y después además muy contenta porque voy a hablar de 2 temas que me gustan mucho, que son la dirigencia y las mujeres rurales. Así que bueno, empezando por ahí. Yo rápidamente les cuento, yo soy doctora en ciencia política, había estudiado una licenciatura en ciencia política y otra en relaciones institucionales en Córdoba. Las 3 que estamos hoy somos de Córdoba, así que debía ser un panel de cordobesas. Y bueno, me vine a Buenos Aires a hacer un doctorado pensando que me iba a volver a Córdoba, al final me quedé, pero me casé con un cordobés muy gracioso. Y nada, mientras hacía el doctorado y estaba por terminarlo, me entero de que existía el CEIDA, que es un centro de formación de dirigentes para el sector agroindustrial, en ese momento que estaba formado por la sociedad rural, por CRA, aprovechando que estaba... Recording in progress. Exacto, y ACREA, y entonces me pareció interesante ver cómo podía hacer para entrar ahí, porque me llamaba la atención de que todos los sectores estaban representados, pero el sector rural no se sabía mucho, salvo que vos estuvieras en el medio, no sabías mucho. Entonces me interesaba el tema de la dirigencia rural,
y directamente fui, toqué la puerta, me presenté al que era en ese momento el coordinador. El señor no sabía quién era yo, medía como 2 metros, yo mido 1,5 metros, me miró así como diciendo, ¿y esta qué hace acá? Y le dije, mira, a mí me gustaría entrar acá, yo sé que hay una vacante. Sí, pero ya se cubrió, bueno, pero ténganme en cuenta. Y así fue como a los 3 meses, me tomó los datos y a los 3 meses me llamó. Y desde ahí hace más de 32 años que estoy formando dirigentes. Entre otras cosas, además soy gerente de Relaciones Institucionales de Sociedad Rural y represento a la institución también en el Comité de Trabajo, o sea, en el Ministerio de Trabajo, y además soy miembro de Mujeres Rurales. Muy bien. Nos vamos con la ingeniera agrónoma Paola Campitelli, es coordinadora del eje de educación de la red de Mujeres Rurales. Paola. Ahí vi que también dice doctora, entonces sos ingeniera y sos doctora, contanos un poco. Sí, sí, pero ante todo soy Paola, y la verdad que feliz porque acá en esta reunión hay muchas mujeres del eje de educación, de la red Mujeres Rurales, siempre el equipo acompañando y colaborando. Y cuando me preguntan quién sos o qué sos, yo siempre, no sé, lo primero me sale y yo les digo, y se van a reír porque no es la primera vez que lo digo, yo soy feliz. Entonces se ríen. ¿Y por qué soy feliz? Porque la verdad es que trabajo de lo que me gusta y encima me pagan, y casi que siento que trabajo porque es como si fuera un hobby, una pasión, la vocación, la misión en la vida, que es ya hace 7 años que soy secretaria académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Toda la vida desde que me recibí hice el doctorado en Ciencias Agropecuarias y después me quedé enseñando en la facultad. En esos primeros años, en el ingreso a la facultad desde el año 2002, y en primer año de la facultad desde poquito después, así que ya coordinando una materia de primer año como profesora universitaria. Soy investigadora, dirijo proyectos y bueno, y estoy colaborando ahora en la coordinación del eje de educación de la Red de Mujeres Rurales. Me recibí de ingeniera agrónoma en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo venía de una familia que no venía precisamente del campo, pero siempre amé la naturaleza y siento que es el lugar donde soy feliz. Cada vez que yo logro tocar tierra es como un placer. Y bueno, inspirado un poco en ese amor al campo, estudié agronomía y inicié esa carrera dentro de mi familia. Todo el mundo me miraba y me dice, bueno, no soy un medio rural, pero siento que tengo la obligación de devolver al medio rural todo lo que el medio rural me enseñó. Entonces eso lo logro canalizar a través de la educación, de llevar la universidad al territorio, porque siempre siento que solamente a la universidad puede llegar una élite, y esto está fundado en números. Muy poquita gente llega a estudiar una carrera universitaria, entonces esos que se reciben son referentes en sus sectores, y esas personas tienen que devolver la educación que recibieron llegando a la universidad en sus territorios. Y bueno, me dedico a eso hace ya más de 20 años. Muy bien, y ahora nos vamos ahí con Vanessa. Vanessa está en Leones. Vanessa, quiero que digas bien tu apellido para no errarle cómo se pronuncia, porque yo me lo imagino de una manera, pero calculo que es de otra. Así que Vanessa dice nombre, apellido, y también colegio, profesión y todo. Edad, todo, no hay problema. Todo. Bueno, Vanessa Padulies y Goilio, es catalán. Como yo lo creía que se pronunciaba, perfecto. Bueno, soy Vanessa, soy oriunda de aquí, de Leones. Después, obviamente, me tuve que ir a Córdoba a estudiar. Soy licenciada en Administración de Empresas. Pasé bastante tiempo de mi vida trabajando en empresas fuera de la producción familiar, empresas vinculadas a la tecnología, y después era como innato, un profesor de la facultad me dijo, hay que hacer un trabajo en una empresa del agro. Entonces no encuentro mejor persona que tenga esos conocimientos mixturados en su andar. Y bueno, y ya allí pasé a empresas agropecuarias, trabajé en el exterior, en una empresa muy grande de nutrición animal en San Pablo. Y bueno, como cuento siempre, uno tiene varios episodios, clics en la vida que le hacen tomar decisiones. Un día en un embotellamiento de San Pablo me di cuenta, dije, pero yo me fui a estudiar para esto, para irme tan lejos de mi tierra, con lo lindo que es donde yo vivo, con todo lo que hay allá. ¿Para qué estoy haciendo acá? Yo quiero darle una familia
a una familia una vida así, una vida como es el enloquecimiento de San Pablo. Y bueno, tomé la decisión de volver, jamás con miedo, sino con mucha valentía y seguridad sobre mí misma, sobre lo que estaba haciendo en cuanto a los futuros trabajos también, o lo que podía hacer con la producción familiar. Entonces regresé. Luego, por eso a veces yo digo que también son los destinos. Aquí me enamoré fuertemente, y las decisiones cambian para siempre, y me arraigué, y estamos aquí. Estoy casada con Carlos Gareto, muchos lo deben conocer, y somos papás, somos productores agropecuarios en familia, cooperativistas, productores mixtos, lo aclaro porque somos ganaderos de ciclo completo, de cría hasta Angus para exportación, y hago mucho hincapié en esto porque significa un 10% de nuestra facturación, pero en la zona núcleo de Argentina en que vivimos, donde la ganadería casi es una utopía, para nosotros sigue siendo una pasión, un negocio, y una forma de vida. Entonces la llevamos adelante, todo lo del campo nos gusta, y es nuestra vida, pero sobre todo la ganadería. La ganadería nos hace tener arraigo, nos hace estar nosotros cerca del campo continuamente, y que en cada campo tengamos una familia viviendo. Eso cambia la perspectiva. El vivir en el interior, vivir en la zona rural y tener familias en los campos, les puedo asegurar que todo el mundo de los agronegocios se ve diferente. Tenemos 2 hijos, de 10 y de 12, y bueno, somos una familia ensamblada, así que hay chicos de 35, de 40, nietos, de todo, pero ellos no viven aquí cerca de la zona. Bueno, y eso es una cosa que a mí siempre me gusta dejar claro. Vivimos acá y somos productores agropecuarios, somos una familia rural por elección. Y como les digo, eso cambia todas las perspectivas y las miradas que tenemos hacia afuera. Bueno, divinas las 3 historias divinas, así como para empezar. Pero a mí lo que me importa saber, Vanessa está ahí en el campo, pero también tenemos a Cristina en Buenos Aires. Para ser mujer rural y para ser parte de la red de mujeres rurales, hay que tener campo, hay que estar en el campo. ¿Cómo puede participar alguien a quien quizá le gusta el sector, le interesa y se siente vinculada a los contenidos que tratan las mujeres rurales, a los problemas que las vinculan? Cuéntenos un poco de qué se trata la red y también cómo participan las mujeres y de dónde son las mujeres que forman parte de este espacio. Como quieran, empiezan a hablar. A Cristina. Bueno, yo voy a introducir, pero bueno, después la voy a dejar a Pau, en todo caso, a Vanessa que cuenten. En realidad, la red de mujeres rurales no está conformada solamente por gente que vive en el campo o que sea ingeniera agrónoma, ¿no? Sino con mujeres vinculadas a la ruralidad. O sea, es que la noción de ruralidad ha cambiado mucho. Hay docentes, hay investigadoras, hay, bueno, productoras como Vanessa, docentes como Pau, universitarias, pero también hay docentes como Norma, como, bueno, muy vinculadas a la ruralidad, las docentes rurales como Verónica Toraza, etcétera, que justo están acá en este webinario. Por eso las nombro. No hay necesidad de ser productora, si vamos ni de ser artesana, ni de ser exactamente, pero sí tener una vinculación con la ruralidad, obviamente, ¿no? Pero bueno, la dejo a las chicas para que completen la definición. Yo quiero hacer una pregunta, perdón, chicas, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué una red de mujeres rurales? Porque acá hay varios hombres, y quiero saber por qué una red de mujeres rurales. ¿Por qué es necesario que haya una red de mujeres rurales? Les cuento. En sus inicios, esta red particularmente se conformó apenas días pasados del W20, cuando se hizo el G20 en Argentina, y donde notaron que las organizaciones internacionales relacionadas a la parte humana tratan mucho el tema de mujeres rurales con la visión que tienen de las mujeres rurales de otros países, donde a veces están en una situación de más vulnerabilidad. Y que entonces en Argentina podíamos mostrar como fortaleza que hay mujeres rurales
como nosotras, productoras, profesionales, vinculadas a distintas áreas educativas, ingenieras, investigadoras, y que eso era un potencial que Argentina nos teníamos que unir y lo teníamos que mostrar. Ese fue el inicio. Y después se fue dando un crecimiento y una vinculación en la diversidad que nos enriqueció muchísimo, y que vamos llevando adelante con algunos proyectos. La diversidad enriquece, potencia, pero también a veces dificulta un poco el poner objetivos comunes. Y bueno, la verdad que fue un buen espacio de encuentro de todas nosotras, y de comunicación, y por eso estamos, y por eso, y estamos vinculadas con hombres, todas a diario en nuestros trabajos, en nuestras vidas, y la red va a hacer cosas con hombres, no es que estamos en un apartheid de mujeres, pero bueno, se dio, la génesis misma fue que fuera de mujeres, y porque de ahí encontramos un espacio también donde empezar a crecer y empoderarnos. Perfecto. Paola. Pau. Porque en la red tejemos puentes, decimos nosotros, porque a través de nuestra participación vinculamos con las instituciones a las cuales cada una pertenece, porque eso que te dijo Vane no es menor. La riqueza más importante que tiene la red es la diversidad, y entonces podemos colaborar con las necesidades de mujeres más vulnerables, pero también a través de nuestras vinculaciones podemos formar, capacitar, desarrollar o influenciar en las políticas públicas unidas en relación a temas que son de nuestro interés. Porque en esos espacios crecemos juntas, crecemos desde la capacitación, crecemos hasta cuando, por ejemplo, ahora hay un ciclo de capacitaciones para mujeres rurales emprendedoras. No sé cuántas cosas pueden haber aprendido las mujeres rurales que se anotaron como asistentes. Algunas nos decían que se habían animado a hablar, que nunca habían hablado, y que otras nos decían incluso que habían aprendido a conectarse a un Meet que nunca se habían podido conectar solas. Y te puedo asegurar que las que más aprendimos de esa capacitación, y que me desmientan las chicas que están acá en el eje, fuimos nosotras mismas. Y lo primero que aprendimos es a trabajar en equipo, para llevar adelante un objetivo. Y aprendimos conceptos de compartir, de comunicación, de respeto, de compromiso, porque esto nos demanda mucho tiempo de manera de honor, y lo hacemos con mucho amor y mucha pasión. Pero creo que si vos me decís, ponemos en la balanza, porque participar en la red nos enriquece primero a nosotras, y a partir de eso podemos colaborar con el resto de las mujeres que a lo mejor tienen menos posibilidades, no desde la vulnerabilidad solamente, sino a lo mejor del acceso, desde la contención, desde la escucha, desde la comunicación. Y bueno, nosotros las tres justo que estamos acá, hemos encontrado el potencial de trabajar en el eje de TICS, educación y capacitación, que es un eje que nos permite ayudar también a crecer al resto de las mujeres que están en distintas situaciones a lo largo de todo el país. Estamos diciendo que esto es un grupo muy nuevo, pero que ya se han sabido complementar. Cuando uno piensa en mujeres rurales o las ve directamente trabajar en el campo, entiende que la mujer siempre aporta algo diferente al hombre. Yo soy una convencida del poder que tenemos las mujeres por nosotras mismas, que también necesitamos de los hombres, y que hacemos las cosas diferentes, y yo celebro siempre esa diversidad. ¿Qué creen ustedes que este espacio le puede brindar a una mujer que tiene que tomar decisiones en una empresa agropecuaria familiar, que tiene que tomar decisiones en una empresa, en una familia que vive en la ruralidad, como decía Vanessa? ¿Cuál creen que es el aporte fundamental que hacen este tipo de grupos? También hay otros grupos femeninos, e incluso de algunas instituciones en particular. ¿Qué creen que le están dando estas reuniones de mujeres a esas mujeres que participan, a diferencia de las otras que todavía están como a resguardo de este tipo de vínculos, de estos debates o de estas charlas que no son solo femeninas o feministas, sino que tienen que ver con la realidad y con el día a día de cada uno? Cristina. Mira, yo creo que la red da muchísimas cosas, ¿no? Particularmente da visibilidad.
Por lo menos yo estoy ahí porque le da visibilidad y protagonismo a la mujer, cosa que no tenía. Es decir, ¿por qué de mujeres? Porque la mujer hacía muchas cosas y tenía muchas veces esa característica de invisibilidad, ¿no? De que no se ve lo que hace, de que el trabajo de ella no se ve, o no se ve como protagonista. A veces porque el medio es difícil, a veces por su propia forma de ser, y a veces porque no llega. Entonces creo que esa es una de las cosas que para mí aporta la red, ¿no? Esa visibilidad, ¿no? Además aporta una comunicación e interacción entre otras productoras y otras mujeres de diversas actividades del país. Y eso también te potencia, porque vos al compartir conocimientos también estás compartiendo otras oportunidades, y eso es altamente enriquecedor. Uno no solamente da, sino que recibe más que nada, hasta historias de vida, ¿no? Y eso a mí me parece que es una de las cosas, una de las fortalezas que tiene la red. Uno, paralelamente, trabajando, en mi caso que vivo en la ciudad, crea empatía entre la ciudad y el campo, ¿no? Porque muestra lo que es el trabajo, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres vinculados al sector agropecuario. Y también a veces crea, que es lo que a mí también, en mi caso particular, me interesa, pero a las chicas creo que también, es generar ese impacto emocional en el otro lado, ¿no? Que genera cuando uno cuenta historias o muestra lo que las mujeres hacen, porque uno motiva a la persona que recibe esas historias, y de alguna manera lo persuade transmitiendo un buen mensaje, ¿no? Es como mostrar un proyecto colectivo de un país que no solamente aporta al beneficio de las mujeres rurales, sino a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y mostrar lo que, involucrando el ámbito rural con urbano, por lo menos yo lo veo de esa manera. Ahí, Vanessa, que estás desmuteada. Sí. Bueno, en todo este tiempo la red nos ha dado este y otros espacios, pero justamente en los tiempos difíciles de pandemia en que hemos estado, a veces algunas hasta de soledad o de necesidades de acompañamientos emocionales y todo, la red nos ha dado mucha contención estando juntas, en muchos sentidos. Y también nos ha servido mucho para vincular las organizaciones en las que cada uno trabajamos. Yo estoy muy vinculada al cooperativismo, a las mujeres cooperativistas. Hace 12 años que venimos realizando encuentros anuales y una serie de actividades, y la verdad que he aprendido más en esta red para trasladarlos a ellas, y ellas continuamente nos estamos retroalimentando. Si estuviéramos todas en un mismo espacio, tal vez sería un caos, pero así nos vamos enredando, nos vamos pasando la información y estamos mucho más comunicadas y más enteradas. Antes, hace unos años, a lo mejor, por ejemplo, las cooperativistas, y ninguna me lo puede negar, unas pocas estaban ligadas directamente ellas al movimiento cooperativo agropecuario, y otras, muchas otras, tenían que esperar que los maridos le traigan las noticias del sector, de si podían participar, de si había una capacitación, de si había un encuentro, un congreso, y ahora somos nosotras mismas las que estamos comunicadas con las redes y con estos grupos que vamos formando. Y eso nos hace más fuertes y nos hace más capaces para ocupar a veces o tratar de estar en otros espacios que sería bueno que estemos. Paola. Yo creo que participar en estas redes, como te decía, nos hace crecer como personas, sí nos da visibilidad, pero al mismo tiempo nos da la enorme responsabilidad de ser referentes, con responsabilidad de los espacios que ocupamos. En esto es importante que entendamos las mujeres que tenemos que ser inspiración, y eso no es menor. Inspiración es no ir con te voy a dar una clase y yo te voy a enseñar cómo son las cosas o te voy a decir cómo son las cosas. Desde el accionar, desde cómo actuamos, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos, tenemos que ser inspiración para muchas mujeres, vean con el ejemplo y con las posibilidades y las potencialidades, porque lo triste muchas veces es ver que ni siquiera ven como una posibilidad
ese lugar que pueden ocupar, ni siquiera lo tienen en el radar, digo yo, y no se dan cuenta que pueden ocupar esos espacios y construir desde esos lugares. Entonces, ocupar un lugar en estas redes también nos genera esa posibilidad de ser inspiración para otras mujeres, para que se animen a ocupar los espacios que nosotros no ocupamos, lo ocupan otros que a lo mejor ni siquiera están dando la posibilidad de crecimiento al entorno donde vivimos. Recién hablábamos de algo que me parece que es importante, que es lo positivo de este tipo de espacios. Con la red, ¿qué es lo que descubren? ¿Cuál es la debilidad que descubren en las mujeres? Digo, ha habido todo un movimiento feminista, a veces muy extremo, a veces medido, pero digo, a través de este grupo, ¿qué sienten que necesitan que se atiendan estas mujeres que viven en la ruralidad, que participan de la ruralidad, que están quizá todavía muy por debajo de lo que dice su marido o lo que dice su padre, si son jóvenes y forman parte de una familia rural? ¿Qué creen ustedes o cuál es el tema a atender por estos espacios femeninos, por decirlo de alguna manera, de las instituciones, pero qué creen ustedes que es lo que se ve del mayor conflicto que tiene una mujer hoy en el campo? ¿Querés que sigamos con el orden? Bueno, habla. Sí. Como quieran. No, Una de habla. las cosas que fue sumamente evidente, más que relacionado a lo psicológico, a la preparación, a lo físico de las personas y de las mujeres rurales, que en eso no eran los problemas, era en lo estructural, de lo tan necesario para el desarrollo de la conectividad en el campo. El tema de la comunicación y de la internet, porque muchas de nosotras, las que realmente estamos en los campos, no podemos a veces estar integradas porque la conectividad es pésima o porque directamente no existe. Y eso hace a la mejor calidad de vida, hace al desarrollo y a la educación de los niños que podemos tener en el campo, hace a que esas mamás estén más preparadas, porque no hay diferencia a veces entre lo que puede ser una familia de trabajadores con lo de los productores. Bueno, eso fue una falla y una evidencia que fue sumamente notoria, sea el lugar del país que fuere, había problemas de conectividad en el campo. Algunos los resolvemos de una forma, sin esperar tanto del Estado y con inversión privada, otros tratamos, las inversiones son mucho más grandes que se necesitan, entonces se está buscando buena vinculación con los organismos que corresponden, porque era una de las mayores trabas al momento, caminos y conectividad, no hay desarrollo posible del sector rural, no puede haber arraigo. Exacto. Cristina. Bueno, mira, en mi caso yo, una de las primeras cosas que vi, sumado a lo que dice, por supuesto, Vanessa, porque no solo hay lugares donde, por supuesto, tienen menos acceso no solamente a la conectividad, sino incluso a cosas básicas, como puede ser el agua. Más allá de eso, lo que a mí me mostró mucho la red es que había que resaltar la contribución de las mujeres en el conjunto de la producción agropecuaria, porque todavía la gente pensaba en el productor como un hombre sobre un tractor, o sea, la mujer es como que no estaba. Entonces, y además no solamente era la idea de incorporar a las mujeres como parte del desarrollo y visibilizarlas, sino también de que fortalezcan su representación en esos ámbitos que todavía les son negados. Y siempre dejan de ser como los objetivos en el diseño, en la implementación y en el monitoreo de las políticas de desarrollo rural. No las veo contempladas ahí. Yo después quería comentar, pero no, por ahí Pau quería hablar un poco del tema de la dirigencia y el involucramiento de la mujer. Sí, después vamos a hablar de eso. Pero bueno,
fundamentalmente a mí me pasó eso, ¿no? De ver que todavía seguían con la idea que eran hombres bajo el tractor y que solamente pensaban que a las mujeres había que darle, por ejemplo, microcréditos. Me reventaba y siempre lo digo, ¿no? Como si las mujeres tuvieran microvidas. ¿Por qué microcréditos? También había productoras grandes o que querían ser grandes o querían ser medianas, porque había que dar créditos como le das a cualquier productor. Eso también lo vi como muy marcado, ¿viste? Esa insistencia del microcrédito me estaba como taladrando el oído, me acuerdo en una época me molestaba bastante. Pero bueno, después seguiremos hablando, no quiero monopolizar. Hola. Bueno, básicamente la mujer rural tiene que tener el mismo derecho a ocupar los lugares, pero no desde los cupos, ¿no? Sino básicamente esto se tiene que hacer natural, desde la capacidad. Y para que la mujer tenga la capacidad de ocupar los lugares hay que permitirle capacitarse y que vean eso como una posibilidad y que tengan ese acceso. Entonces, viste que yo te contaba que es difícil acceder a la universidad, o sea, venir a la universidad. Esta época donde además nos conectamos virtual y como te decía Vanessa, la conectividad en las zonas rurales es mala. Imagínate qué posibilidad tiene una mujer de formarse cuando está viviendo en un ámbito rural y vos la querés capacitar y darle herramientas para que ocupe lugares y ni siquiera puede acceder a la conectividad. Y muchas veces, como te decía ella, no es una cuestión de dinero, de falta de acceso, sino realmente no hay infraestructura, no ha habido inversión desde la conectividad, no ha habido inversión desde los caminos para llegar, y menos va a llegar nunca la educación a las zonas rurales para que las mujeres se capaciten y ocupen esos lugares por capacidad. Entonces, terminamos con esto de los cupos, medio tiene que entrar por cupo, y la verdad que así como a Cristina le rompe el oído, a mí me rompe el oído esto de los cupos, porque realmente creo que los lugares los podemos ocupar por capacidad, y lamentablemente siempre salimos 100 metros atrás de la línea de la largada, ¿viste? El hombre sale de ahí de la línea y la mujer tiene que estar como 10 veces más formada para estar al mismo lugar y llegar, y estamos siempre criando los hijos, yo tengo 2 hijas, estudiando, haciendo el doctorado embarazada, pero porque hay que formarse, porque siempre estamos un poquito atrás. Entonces, está bueno, yo lo veo como un desafío, ser mujeres es un desafío, porque nos tenemos que capacitar como mucho más para ocupar esos lugares, y tenemos que en algún momento hablar de igual a igual, y que no entremos por ser mujeres, porque eso es feo, es discriminatorio. Entrar por un cupo es discriminatorio, lo siento, me hace mucho ruido, y veo en la red mujeres muy capaces que de a poquito están ocupando esos lugares, y esas mujeres son entonces esas inspiraciones para el resto, y saber que nos vamos acompañando y que se puede llegar por capacidad. Estoy totalmente de acuerdo con eso de los cupos, es para Totalmente todos. de acuerdo. No, claro, no es porque ni por hombre, ni por mujer, ni por otra elección sexual la gente tiene que estar en un lugar, sino por la capacidad de hacer cosas y de entender también al resto, ¿no? Que eso es lo más importante. Hablando un poco de esto y hablando también de dirigencia, que Cristina quería hablar, yo decía al principio que faltan mujeres dirigentes en el sector rural, en la política agropecuaria incluso, ¿no? En los espacios de política agropecuaria, que no son solo las 4 grandes entidades del campo, sino en el resto de tantas instituciones que hay, faltan mujeres decidiendo. Y la mujer, le guste o no a los señores que están presentes, tiene siempre otra mirada, una mirada mucho más abarcativa, no siempre correcta, pero mucho más abarcativa en los temas, y puede aportar en las instituciones una mirada diferente. Acá tenemos al expresidente, a Adalberto Rossi presente, y la tenemos a Nanette Giovanelli. El círculo ha hecho un cambio, pero por diferentes circunstancias, pero nadie cuestionó que una mujer llegue a ser presidente del círculo en este momento, sino que creo que en algún punto se celebra en un momento donde se necesita tanto multitasking para llevar a cabo los días, una mujer lo puede hacer de una mejor manera. ¿Qué creen que es lo que falta para que el día de mañana digamos que en CRA, en Coninagro, en Federación Agraria o en la sociedad rural argentina hay una mujer presidente? Mira,
Yo, en el caso mío, bueno, si bien es cierto que el número de las mujeres que forman parte de la actividad agropecuaria ha crecido, en la verdad es que todavía sigue siendo un terreno liberado en su mayoría por hombres, con pocas mujeres que son protagonistas. Eso es una realidad. Por otro lado, yo dirijo un centro de formación de dirigentes. Ustedes saben que la Argentina requiere de formación de dirigentes en todos los niveles, no tanto público como en el sector público como en el sector privado, pero más aún en el sector rural. ¿Y por qué importante? Porque para que haya desarrollo con igualdad de oportunidades en una sociedad, este tema no puede quedar solo en el debate y en el pensamiento de los políticos. Y en nuestro país en particular vemos que hay una dirigencia política que muchas veces no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Por motivos varios, ¿no? Falta de preparación, improvisación, deficiencias en información, bueno, muchas otras causas. Por lo tanto, me parece que formar a los actores de la sociedad civil es fundamental, pero más en el ámbito rural, donde se debe invertir para formar esos cuadros dirigenciales del agro, para que lo puedan representar. Entonces no estamos hablando solamente de preparar líderes del sector, sino estamos hablando de preparar también políticos para actuar en distintos espacios. Pero ¿quiénes son los que conforman esos espacios? Hombres y mujeres, con objetivos comunes. Por eso es tan importante no solamente formar hombres, sino también mujeres para que ocupen esos lugares de decisión. Y ahí viene un poco lo que vos decías, Elida, que era la complementariedad de las miradas, es lo que hace equitativa a una sociedad. El dirigente tiene vocación por la conducción y porque además le es delegada su representación. Por eso, y que además tiene que representar obviamente los intereses de sus representados. Y por su papel interactúa con otros actores de la política, con líderes sociales, con otros delegados de los poderes públicos, etc. Entonces, que las mujeres ocupen cargos en la dirigencia rural es un pendiente de las entidades, y cada vez lo más importante, y también cada vez más importante, no solamente eso, sino también, incluso te diría en la opinión pública, en los medios de prensa. La mujer comunica muy bien, comunica, por ejemplo, desde otro lugar, que no son solamente los números de la producción, lo técnico, las ganancias. La mujer rural incluso es más sociable, se involucra más. El hombre es más individualista, es más de tranqueras adentro. El sector muchas veces yo creo que se hace a sí mismo, lo hace como más aislado, y eso hace que a veces no se involucre tanto en la política, solamente cuando la situación lo apremia. En cambio, la mujer es trabajadora, es comprometida con el medio en que vive, es emprendedora, piensa más en el nosotros, en su comunidad, emprende estrategias en pos de la comunidad, del medio en que se desarrolla, es audaz, no se rinde. Bueno, es la que para mí construye ese universo de posibilidades en el ámbito rural, y es lo que permite aprovechar al máximo los recursos y las potencialidades de la ruralidad. Vanessa. Sí, yo creo que cuando hablamos de espacios de poder y de decisión, también nos tenemos que preguntar para qué queremos estar ahí, o sea, para usarlos cómo y con cuáles serían los fines. Primeramente creo que no ha habido en esto malas intenciones en las que aún no estemos en espacios ni nada, sino que han sido usos y costumbres que con el tiempo tenemos que lograr que se vayan revirtiendo. Y en ese para qué, a mí me interesa que sean para cambiar realidades. Las realidades, por eso hago mucho hincapié en esto de que somos del interior, en mi caso, que elegimos vivir en el interior, y que entonces eso nos da una mirada de las necesidades que tenemos concreta, específica, sabemos qué pasa, y nos gusta, o necesitamos las mujeres, en esa diversidad de roles que cumplimos, ser escuchadas, y a mí es eso lo que me importa. No sé si quiero tener poder, pero sí quiero ser escuchada, y quiero que cuando propongo algo, buscar los canales para llevar adelante esas acciones. Gracias a Dios, en las situaciones en las que estamos, y por eso a lo mejor hoy estamos hablando acá, y es lo que queremos contagiar a otras mujeres, estamos en esas situaciones, somos unas bendecidas, porque en mi caso me siento así, yo propongo y encuentro respuesta para hacer. Ahora, por ejemplo, en las mujeres cooperativistas, vamos a hacer una capacitación en tecnologías, en TICs, en los 2 sábados siguientes, y yo me acerco con Inagro Córdoba, lo propongo, digo, voy a la acción, queremos hacer esto, lo vamos a hacer así, 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 de tal manera, ¿qué les parece? Nos escuchan y las cosas se hacen. Entonces, son pasos a dar. Y después, como les decía, desde el interior, que sabemos bien
cuáles son las necesidades a federalizar, porque nos llenamos la boca de federalismo y el federalismo en muchas cosas no llega. Y ahí creo que somos las mujeres propias del interior que podemos ir a contar y trabajar sin necesidad de que nadie nos represente a nosotras mismas y se imposte y se haga pasar por alguien del interior, en los medios políticos, en las dirigencias, ni nada. Nosotros somos mujeres que podemos y que sabemos qué nos sucede y qué necesitamos. Paola, ¿qué está faltando para que lleguen las chicas al poder o a ser más escuchadas, como decía Vanessa? Primero la actitud, o sea, la actitud de la mujer primero que nada. Nosotras primero tenemos que saber que podemos y creer que podemos y accionar, porque en el discurso solo no lográs nada, solamente catarsis un ratito de decir, tenemos que ocupar, tenemos, pero desde la acción, desde la actitud y desde el accionar, desde formar líderes. Ahí yo leí en el chat que creo que Martín decía, ahora en agronomía hay más mujeres que hombres. ¿Saben cómo pasó eso? No porque se anotaron más alumnas en las carreras de ingeniería agronómica y en ingeniería zootecnista, somos 60%, 40% por ahí, o sea, todavía somos menos mujeres. Armamos carreras. Desde el 2014 al 2018 creamos la licenciatura en agroalimentos para dar valor agregado, está la tecnicatura en jardinería y floricultura, y eso dio vuelta a los números en la Facultad de Agronomía. No fue simplemente porque, bueno, más mujeres se animaron a estudiar agronomía. Y después las que estudiamos agronomía o zootecnia, que cuando entrábamos hace muchos años, los profesores hasta nos decían, ¿qué hacen ustedes acá? Esta carrera es de hombres, y nuestros mismos compañeros nos miraban así. Nosotros nos fuimos ganando el espacio no a los codazos, sino a fuerza de trabajo, de respeto, de relacionarnos bien y de ocupar los lugares. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta saber comunicarnos con respeto, ocupar los espacios, accionar desde el compromiso y la responsabilidad, y obviamente cada una desde su lugar va a aportar al desarrollo de esa ruralidad, y así Vanessa lo hará desde su espacio, Cristina desde el suyo, yo desde la educación formando líderes que después van a los espacios donde está Vanessa, donde está Cristina, y son líderes o son asesores o son referentes zonales, y eso es impactar con las acciones. Lo que tenemos que empezar a crear que podemos y hacerlo, accionar desde la acción. Exacto. Ahí tomaba Paola una pregunta que hacía Martín Guicio, que obviamente que hablaba de visibilizar a las mujeres. Ahora yo en un punto, y obviamente invitando a toda la audiencia, si quieren hacer preguntas por el chat o levantar la mano y les damos la palabra y la hacen directamente habilitando el micrófono. Lo que a mí me llama la atención es que la mujer siempre estuvo en el campo, la mujer siempre fue la que pobló el campo de alguna manera, teniendo a los hijos, dando esas familias grandes que en definitiva llevaban adelante lo que eran las producciones en los diferentes puntos del país, y que ahora se visibilizan. Esto es lo que llama la atención de este proceso que se fue dando a nivel global, pero también a nivel nacional, y sin la bandera del feminismo en lo más alto, ¿no? Y hablo de extremos cuando me refiero a esto. ¿Cómo creen que toma el hombre ese proceso? ¿Cómo las toman los hombres a ustedes cuando, no sé, Vanessa va a Coninagro Córdoba y le dice a los señores que están ahí que quiere hacer determinada cosa? ¿Cómo ven ustedes que se recibe del lado de la dirigencia agropecuaria hoy la sugerencia de las mujeres que conforman este espacio? Creo que si uno va con buenas maneras, con buenas propuestas, y no se transforma en una piedra en el zapato para las organizaciones, sino que sabe comunicarse y trabajar en equipo, y las acciones son positivas para los resultados que uno piensa, no habría nada por lo cual ser rechazadas. A veces, como les digo, hay usos y costumbres en todos los ámbitos que deben cambiar,
Yo siempre digo, doy un ejemplo, digo, las cooperativas tienen que dejar de hacer, por ejemplo, la reunión de consejo consultivo a las 8 de la noche y comer el asado después. Bueno, no pasa ahora en pandemia, ¿no? Pero, porque si no, ahí sí nos ponen un límite natural. Yo no puedo dejar a mis hijos a la noche, no puedo. Entonces, planteemos situaciones en las que pueda ser equitativo para todos. Y bueno, no ir con los tacones de punta, sino con los tacones bien puestos, y nosotras mismas tomarlo en forma natural. No por empezar a ocupar espacios de poder, enarbolar eso como si fuera algo, una cosa tan diferente o un logro. No, nosotras mismas tenemos que naturalizarlo para que ellos la naturalicen. Cristina. Ya, si bien este proceso que vos mencionás ha ido cambiando de a poco, yo creo que todavía hay un largo camino por recorrer. O sea, la mujer afortunadamente está cada vez más involucrada en el agro, ha ido haciéndose un espacio en la ruralidad, pero también vemos por ahí, como contaba al principio Paola, que a veces por ser mujer, ser hombre, algo le decía, cuando lo decía una mujer en ese sector, tenía que decirlo más veces o tenía que demostrar que estaba más preparada. Pero si bien el camino no ha sido fácil, también hemos encontrado, porque hemos tenido muchas barreras, también han sabido las mujeres empezar ahora a convertirse y mostrar que son excelentes profesionales del agro. Y eso me parece que es muy interesante, porque el universo rural, laboral rural, por ejemplo, tiene enormes posibilidades para todos, y eso es lo que yo creo que a veces uno mismo es el obstáculo. Yo creo que los hombres han empezado a acompañar este cambio, porque la realidad es esa, ¿no? La profesión del campo es realmente maravillosa y muy amplia, por lo cual hay lugar para que trabajemos todos y en distintos roles. Hoy hay muchas chicas y cada vez más jóvenes que se involucran en el agro, y eso es lo que uno tiene que incentivarlo y que promoverlo, me parece a mí desde mi punto de vista, ¿no? Pero las organizaciones también han empezado a cambiar esa percepción, y de hecho en la sociedad rural, yo voy a hablar por mi institución, ha involucrado mujeres ya hace un tiempo en su comisión directiva, incluso ahora tiene una de las secretarias de las últimas elecciones, es una mujer. Entonces me parece que vamos logrando esa inserción de a poco, pero realmente sí la vamos logrando, y hay que trabajar en eso, ¿no? Como dije, a veces el obstáculo lo tiene uno tiene que saltarlo y salir adelante, pero creo que es un camino que estamos recorriendo de una manera muy positiva. Ahí está. Paola, ¿cómo toman los hombres cuando vos tomás una decisión o expresás algo que tiene que ver con el sector? ¿Cómo lo ves vos? La verdad que no te puedo decir como los hombres, depende de los hombres, como No, bueno, con los que te vinculás, digamos. Y si estoy hablando de un campo de mi conocimiento, me escuchan, podemos intercambiar y se interactúa y se genera un crecimiento. Creo que en los ámbitos de la universidad por ahí es un poco más sencillo, capaz que en los ámbitos más rurales se complejiza un poco más. Creo que la mujer tiene que dejar de victimizarse, porque en esa posición no se construye, en esa posición no se crece, y por ahí hasta decimos, la mujer, hay mujeres que por ahí tienen un machismo más marcado que los hombres mismos, y uno eso lo nota dentro de las organizaciones, hasta tienen dudas de que una mujer pueda liderar o estar al frente de una institución. Y tiene que cambiar no solamente desde el punto de vista, es cultural, no es un problema del hombre o de la mujer, es cultural. Y bueno, desde crear poder, y el poder se construye desde la persona, el poder personal, desde formarse como persona, ser buena profesional. Después vamos a ganar espacio cuando construyamos poder relacional, desde las relaciones y de la generación de las redes, por eso la red de mujeres rurales es una forma de construcción de poder relacional, y a partir de eso creamos el poder social en ese orden, siempre sustentado, digamos, en una buena persona que se forma y que tiene buenas
buenas actitudes, buen accionar con compromiso y compasión. Desde la comunicación, desde la colaboración, vamos a ir ganando espacios dentro de esas instituciones, y siempre con mucha paciencia y mucha tranquilidad, y entendiendo que los procesos ocurren cuando tienen que ocurrir, sin forzar las cosas, porque ahí cuando queremos tener el control es cuando nos frustramos, y cuando llegue el momento de ocupar los espacios, llegará el momento y los ocuparemos con tranquilidad y con la responsabilidad y el compromiso y el para qué que te decía Vanessa, que es para hacer que el espacio donde estemos sea un mejor espacio para que las personas crezcan, para que todas las personas tengan esa posibilidad. Quizá esos espacios no lleguemos a ocuparlos nosotras y nosotras estemos trabajando por nuestras hijas. Exactamente. Ahí agradecemos también el mensaje de Alejandro Guerrero que dice esto, cuánto tiempo se ha perdido, ¿no? Y en el sur de Santa Fe, muchas empresas lideradas por mujeres, muchas empresas exitosas, ¿no? Y también muchas gestiones exitosas que uno empieza a ver y se empieza a enterar que son de mujeres, y este espacio que se va abriendo. Ya estamos casi en una hora de charla. Yo lo que quería es que nos dejen un mensaje de por qué pertenecer a la Red de Mujeres Rurales. Ahí ya después tomo la pregunta de Antonio que acaba de escribir, pero digo, ¿por qué pertenecer y cómo pertenecer? ¿Cómo sumarse? Quizá muchos que están acá, o a los periodistas que nos están acompañando y que lo puedan reflejar en sus medios, cómo se contactan, a dónde pueden recurrir, digo, invítennos un poco a participar de este espacio que ustedes componen. Bueno, la Red de Mujeres Rurales tiene sus propios canales de comunicación, sus propias redes, Red de Mujeres Rurales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, allí pueden escribir, y el paso de formación de la red es como tratar de pertenecer a organizaciones y otras mujeres rurales que estén dentro de la red, que las presenten y las amadrinen un poco, que digan quiénes son, y entonces así vamos creciendo y cada tanto se van haciendo incorporaciones. Muy bien. Ahí lo que pregunta Antonio Monteagudo es, un poco hablamos de esto, pero también volver sobre esta opinión. ¿Qué opinan sobre los cupos femeninos y cómo ven la participación de la mujer en la política? Bueno, los cupos creo que coincidimos las tres que no estábamos de acuerdo. Quizá han sido empujones y cosas, algo violento que hubo que hacerlo para que fuéramos oídas, pero no es la mejor forma. La forma es la capacidad, y la capacidad se muestra haciendo. Así que en el hacer, en el andar, en el dejar huella, en cada lugar que vamos pasando, es donde podemos mostrar cuánto valemos y cuán necesaria es nuestra presencia en cada espacio. Y en la política, complicado, porque a veces el cupo está y las decisiones las siguen tomando hombres. Después dan el lugar por el cupo y no saben el sentimiento espantoso que se siente eso. Y a veces dan el cupo y ese lugar a las mujeres de su confianza y no a las mujeres que tienen capacidad. Eso es lo que veo. Por eso termina viendo a las mujeres de las primas, las sobrinas, y todo este nepotismo que vemos, y no nos representa para nada eso, a veces. ¿Cristina? Sí, bueno, no, yo creo que las mujeres, si quieren tener poder, tienen todo el derecho de tenerlo. Y, a ver, no es que esté a favor del cupo, pero a veces me parece que ayuda en algunos casos. La verdad que sí. No estoy de acuerdo, pues yo creo que uno tiene que formarse y demostrar que ser capaz, pero siempre a la mujer le cuesta un poco más demostrar eso. A mí me parece también que, yo quiero dejar un último mensaje, con respecto a la política. Creo que la mujer puede trabajar en política como el hombre, no es una cuestión de hombre o mujer, me parece que no. Pero a mí, por ejemplo, en mi caso en particular, tuvo mucho que ver en el desarrollo de mi carrera, mi potencialidad, mis padres. Yo tuve unos padres vanguardistas. Mis padres eran grandes cuando me tuvieron, en una época donde los padres no eran grandes. Mi madre tenía 39 años y era primera administración, no es que nada.
y mi padre tenía 43 años, y sin embargo, mi hermana nació después, y sin embargo mi padre siempre pensó que las mujeres eran igual a los varones. Entonces yo creo que esa es la mirada por donde debemos empezar, por tu propia casa. O sea, mi padre, cuando yo terminé el colegio, nunca me voy a olvidar, estábamos en la mesa, estábamos terminando, mi mamá me miró, mi papá me dijo, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, mi papá dijo, va a ir a la universidad, y mamá dice, ¿te parece mujer? Hoy en día las mujeres son iguales que los hombres. Y en ese sentido, yo creo que eso es lo que debemos. Otra es una enseñanza, tanto varones como mujeres, criar a los hijos de igual manera, por lo menos yo los hice de esa manera, ¿no? Hacen todo en la casa y hacen todo afuera. Y esa me parece que es la igualdad. Yo no soy feminista, siempre digo que soy igualista de oportunidades. Y creo que las oportunidades se tienen que dar en todos los ámbitos. Totalmente. Paola. Te voy a contestar la pregunta ¿para qué estamos en la red? Muchas de las que estamos en la red estamos para aportar algo, o devolver algo de lo que sabemos, de lo que tenemos, de lo que podemos hacer, de cómo nos vinculamos. Estar en la red se tiene que tomar como una forma de devolver, o sea, como una forma de servicio. Estar en el eje de educación es servir, coordinar el eje de educación es una forma de hacer servicio. En cada espacio, cada tiempo que damos, participamos en la red para ser líderes en servicio. Eso es básicamente el para qué, y para crecer juntas. Estamos en la red para crecer juntas. Y cuando vemos que alguna se está cayendo, le hace falta un apoyo, ahí estamos, un mensajito y cómo vamos, y que nadie se vaya enojada, y cuando hay problemas de comunicación para resolverlos, y así vamos trabajando. Respecto a los cupos, bueno, lo dije al principio, creo que es un parche. El cupo es un parche que pone la sociedad para pagar una deuda que tiene con los espacios que las mujeres deberían ocupar por capacidad. Y no deja de ser un parche que en algún momento se va a tener que naturalizar y no va a tener que existir más, y que pase como me pasó a mí cuando era estudiante de agronomía y yo estaba cruzando los alambrados con mis compañeros, y ninguno me miraba a mí como que yo no iba a poder, y me subía al tractor igual que ellos, y hacíamos lo mismo, y no sin perder la feminidad, o sea, uno puede seguir siendo mujer en todos los ámbitos y hacer actividades iguales que los hombres, no desde la fuerza, sino desde la razón, desde la inteligencia, desde otros lugares, con una mirada distinta, y hacer esa complementariedad para crecer juntos. Totalmente. Bueno, antes de despedirnos, quiero que Nanette cierre o nos dé su conclusión de lo que ha sido este encuentro. Y hay un montón de mensajes hermosos ahí de mujeres que ya participan de la red y que disfrutan de este encuentro, ¿no? Y que me parece que un poco se refleja en lo que ha sido esta charla. Nanette, te escuchamos. Bueno, me encantó, a mí también me encantó, la verdad que seguiría hablando. Yo me anoté un par de palabras, un par de cosas que se dijeron. Entre algunas contamos historias, empatía, contención, somos fuertes, visibilidad, inspiración. Yo creo que, bueno, acá hay mujeres y hombres, todos nos hemos sentido identificados, coincido plenamente en el tema de que la mujer ha ido ganando espacios, y eso ha sido muy bueno. Siempre hablo que la mujer complementa, o sea, que entre hombres y mujeres nos complementamos. Y el fruto de ese trabajo es espectacular, o sea, creo que lo vemos en CAPA, lo vemos en las organizaciones y en las entidades rurales, o sea, lo vemos en instituciones. Creo que no es ir a luchar y combatir por un cupo, es irnos, como decían las chicas, ir ganando espacios, y creo que a los hombres eso no les disgusta. Me preguntaba también, cuando escuchaba la conversación, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en la negociación, qué sé yo, por las exportaciones de carne, se sienta una mujer a hablar, por ejemplo, y vaya con el Consejo Agroindustrial una mujer? Esto se lo sugiero a la gente del Consejo Agroindustrial, que sé que hay una mesa, o sea, sé que hay una mesa de género, hay una mesa que se está ocupando el tema, pero estaría buenísimo, no por una cuestión de cupo, por una cuestión de capacidad.
¿qué pasa con esto de la comunicación del campo y la ciudad? ¿Qué pasa si las mujeres también llevamos un poco, no sé si la bandera, pero esta cosa de comunicar más el campo a la ciudad, ¿no? En lugar de enfrentarnos en una guerra de si los agrotóxicos, si los fitosanitarios, o sea, creo que ahí la mujer tiene un montón de posibilidades. Tengo tantas cosas para decir que me vienen las ideas y todo lo que fui absorbiendo durante la charla. Así que, nada, yo también estoy en la red de mujeres rurales, quizás participo más de oyente o de vedora, pero me encanta ser parte. Me encanta ser parte porque soy una mujer que ama el campo, pero no tiene campo. Y entonces son como dos pasiones que se juntan, que se suman, que es la comunicación, que es mi pasión de toda la vida, y cubrir el campo. Cuando yo empecé en ámbito financiero, que escribía notas de finanzas personales, no tenía ni idea del campo, hasta que un día me pasaron a la sección y mi jefa, Patricia Van Plock, de ese momento, me dijo, tráete una foto de un trigo, de una soja, de un que yo no tenía idea. Y ahí me empezó a mandar a cuánto congreso había, y yo me empecé a mover entre hombres, y todas las que comenzamos, que son contemporáneas, Vanina, bueno, no está acá, Vanina Fujiwara, por ahí la vía Sandra, empezamos así, o sea, haciéndonos camino entre los hombres. Yo estaba en una redacción de un diario económico llena de hombres, y que los pibes decían, correte, salí, vamos a dormir la siesta, o sea, y bueno, no te espantaba, o sea, me parece muy bien que la mujer se haya ido, que nos hayamos ido ganando espacios de esta manera. Así que, nada, yo creo que esta es la primera, la otra vez le decía a Cristina, es la primera de muchas charlas o de muchos webinars que podemos tener, porque la verdad que da para mucho el tema, y me encanta que haya hombres, y me encanta que los hombres compartan estas cosas con nosotros, que nos acompañen y que nos contengan también. Totalmente. Bueno, ahora cada una, si te parece, Nanette, le damos como un cierre, unas palabritas finales, y obviamente que abrimos, ya tendremos otro encuentro, obviamente. Ahí la veo muy dispuesta a Vanessa y también a Cristina, que había levantado la mano, y me queda Paola. Vamos en ese orden, así nos vamos despidiendo. Bueno, agradecerles a todos por habernos acompañado, a Capa por el espacio, y bueno, contarles que estamos en estos lugares, nosotras, mujeres rurales, enarbolando las banderas también que nos hacen felices, a cada una, y eso es lo que queremos transmitir. Yo estoy en estas instituciones que hablamos de complementarnos, ya como dijo Cristina, la primera, la de la familia de cuna, tenía exactamente las mismas posibilidades y todo, que con mi padre que valoraba lo de la mujer, y la presencia, y la otra institución, en mi caso, mi matrimonio, mi familia. Estoy con un hombre que me escucha, un hombre que compartimos todo, que nos consultamos las decisiones. Soy una mujer feliz de ser mamá. Ser mamá me ha complementado, me ha hecho más mujer aún. Estoy orgullosa de poder sostener la familia, y esas son también me siento en estos espacios para no dejar la silla vacía y que se piense que eso no vale la pena. Vale la pena, tanto como el trabajo, como la profesión, y nos hace feliz. Totalmente. Muchísimas gracias, Vanessa. Cristina, te escuchamos. Dos cosas. Una, con esto cuando comentabas, porque tengo miedo después de olvidarme, cuando decías recién, ¿qué pasa si las mujeres se sientan a hablar con el tema en el Consejo Industrial? Cuando hablabas del cupo de las exportaciones y todo lo demás, me dijiste, hay una mesa de género. ¿Sabes qué? Aspiro que no haya ninguna mesa de género. Claro. Que se sienten en una mesa todos. Eso de la mesa de género es otra cosa que me hace como ruido. ¿Viste? No, pero quiero que sea una mesa común. Quizás es necesario, como esto que decís de los cupos, ¿viste? Para pegar, yo tampoco estoy de acuerdo con los cupos ni con las mesas de género, pero quizás está bueno para ir empujando. No, y estoy de acuerdo, porque cuando yo impulsé mucho tiempo, en el año 2002, la formación de la mesa de mujeres productoras, se llamaba, en Sociedad Rural. Y me acuerdo que el presidente en ese momento me preguntó, ¿pero para qué querés crear esa mesa? Porque lo que pasaba es que las mujeres no entraban a la Sociedad Rural, porque como era
eran muy buenas productoras, pero como era un ámbito machista no entraban, por más buenas que fueran. Entonces yo le dije, me dice, pero ¿para qué querés que haya? Y yo le digo, para que desaparezca. O sea, la idea es que las mujeres entren y después desaparezca, y así fue, ¿no? Y ahora están bastante, y ahora sí, por supuesto que están compenetradas, por eso te quería hacer una referencia justo que hablaste de la mesa de género. Y bueno, no, y por otro lado dejar como sumar lo que decía Paola, que la red en realidad estamos para, nos conectamos para intercambiar ideas, proyectos, intercambiar incluso con otras redes, y lo que buscamos siempre es potencializar o potenciar nuestras fortalezas, ¿no? A través de actividades en conjunto. En el caso del eje de educación, para nosotros, vos sabés que para las mujeres es muy importante la educación. De hecho, las mujeres rurales el otro día, hoy creo, o ayer lo decía una de las miembros, que la mayoría son mujeres las que son maestras rurales. Así que bueno, imagínate qué interesante y qué importante es formar parte de esta red para nosotras. Totalmente. Paola, ¿tu cierre? Yo apuesto por la mesa dulce y la mesa de las picadas, que no haya más mesa de género, donde todos estemos sentados igual. Siempre meto algún chiste así para que nos relajemos, y Vanessa te lo dice así casi llorando, porque nosotros le metemos mucha pasión y mucha emoción a cada cosa que hacemos. Y te voy a dejar una frase que a mí me moviliza y me gusta por la imagen que me genera en mi mente, que es que quiero que las mujeres que aportamos a la ruralidad, desde los ámbitos rurales o urbanos, pero que aportamos a la ruralidad, tengamos los pies en el barro y la mirada en la luna. O sea, accionemos, pero mirando hacia dónde podemos llegar. Que nunca desconectemos esas dos cosas para que vayamos para adelante. Totalmente, me encantó eso, porque nada más real que tener los pies en el barro, ¿no? Cuando la tierra está seca, anda todo bien, o cuando la tierra está bien mullidita, anda todo bien, pero cuando hay barro es muy difícil salir. Yo les quiero agradecer en nombre de CAPA. Quiero que sepan que acá no han venido a demostrarnos nada, sino a mostrarnos lo maravillosa que es la red. Ahí había una pregunta que decía, ¿cómo hacen para formar parte? Lo dijimos, lo vamos a repetir, en las redes sociales, Red de Mujeres Rurales, se suman, escriben, preguntan, y ahí las van a contactar las chicas. La verdad ha sido una gran experiencia. Gracias a todos los que nos han acompañado, muchísima gente todo el tiempo, o sea que la charla fue interesante y mantuvimos a nuestra audiencia virtual. Así que hemos dado una linda charla para todos. Obviamente que este espacio queda abierto y CAPA queda a disposición también para la difusión de las actividades que tengan las mujeres rurales, porque esa también es nuestra función como comunicadores del sector agropecuario, estar del lado de los que hacen en todo sentido, los que producen y también las otras cosas. Agradecemos también a nuestros sponsors, al Banco de Galicia, a Ledesma, a Ciara Sec, al IPCBA, a Profértil y a Volkswagen Argentina. Gracias a las tres por haber estado del otro lado, gracias a nuestra presidenta también, Nanette Giovanelli, y a todos los que estuvieron y agradecieron y participaron. Fue una charla realmente muy enriquecedora y para entender a la ruralidad de otro lado. Gracias, Muchas gracias a todas. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a los que estuvieron presentes. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chau, chau.